Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Verónica Negrete Martínez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y en esta ocasión hablaremos sobre la sentencia de amparo número 786/2022. La sentencia analizada corresponde a un asunto de enorme relevancia jurídica, la determinación de la naturaleza del acto de rescisión unilateral de un contrato realizado por la Comisión Federal de Electricidad, considerada empresa productiva del Estado. El Tribunal Colegiado desarrolla un estudio exhaustivo sobre la figura jurídica de las empresas productivas del Estado, su régimen normativo, sus facultades contractuales y el alcance que ello tiene para determinar si pueden o no emitir actos de autoridad. La resolución es trascendental porque confirma que a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad opera bajo principios de derecho privado, conserva en situaciones específicas facultades exorbitantes que la colocan en una posición de supremacía frente al particular, lo que convierte ciertos actos en actos administrativos impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En esencia, la litis era determinar si la rescisión unilateral del contrato realizada por la Comisión Federal de Electricidad era un acto de autoridad susceptible de impugnación en juicio contencioso administrativo o un acto meramente contractual sujeto solo a la vía mercantil. La sala responsable negó esta posibilidad, pero el tribunal colegiado revoca dicha decisión y concede el amparo, estableciendo que la rescisión unilateral sí constituye un acto de autoridad debido a que se ejerce una facultad unilateral y coercitiva reconocida por normas jurídicas especiales y no meramente por la voluntad contractual. La sentencia inicia con un análisis detallado de la reforma constitucional en materia energética de 2013, que transformó a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex en empresas productivas del Estado. Esto implicó un cambio de paradigma para pasar de ser organismos paraestatales tradicionales sometidos a derecho administrativo a figuras híbridas con objetivos comerciales y de rentabilidad. Tienen un gobierno corporativo, la flexibilidad para competir en mercados abiertos y el régimen normativo civil y mercantil supletorio. El tribunal analiza cómo el constituyente ordenó que este nuevo modelo buscara alinear la estructura de la empresa estatal a la de una empresa privada, permitiéndole competir con eficacia en la industria energética. Esto explica por qué en su operación ordinaria y en la ejecución en sus contratos, la Comisión Federal de Electricidad actúa en un plano de coordinación con los particulares. Sin embargo, esta transformación no borró por completo su naturaleza pública. La Comisión Federal de Electricidad sigue siendo una entidad de la Administración Pública Federal, propiedad exclusiva del Estado, con base constitucional y legalidad pública, sujeta a fiscalización, transparencia, anticorrupción y responsabilidades. Por ello, la sentencia reconoce que la Comisión Federal de Electricidad es un ente público sui generis, una empresa estatal con régimen mixto que opera en el mercado que conserva ciertas facultades del derecho público. Aunque los contratos de la Comisión Federal de Electricidad se rigen supletoriamente por el derecho mercantil y civil, hay momentos en los que la empresa puede colocarse en un plano de suprasubordinación, por ejemplo, cuando rescinde unilateralmente un contrato, cuando ejerce facultades unilaterales conferidas por disposiciones generales, cuando dicta actos coercitivos en perjuicio de un particular. En este caso, la Comisión Federal de Electricidad rescindió unilateralmente un contrato de adquisición de bienes con fundamento en el artículo 59 bis de sus disposiciones generales. Esta norma citada textualmente dice que la empresa contratante podrá en cualquier momento rescindir los contratos sin necesidad de resolución judicial. Esto implica una facultad unilateral con efectos jurídicos obligatorios para el particular, respaldada por una norma general, sin necesidad de acudir a tribunales emitida por un ente del Estado. Ante este escenario, la sentencia recuerda la jurisprudencia 2A/J.4/2010, que estableció que la rescisión administrativa constituye un acto de autoridad, pues extingue unilateralmente una relación contractual, afecta la esfera jurídica del particular, es imperativa y coercitiva, y deriva de la potestad estatal. El Tribunal Colegiado determina que esta lógica es plenamente aplicable al régimen de la Comisión Federal de Electricidad, pese a su naturaleza híbrida, porque en este tipo de actuaciones la empresa ejerce una potestad exorbitante. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró improcedente el juicio contencioso, argumentando que los contratos estaban regidos por derecho privado, que la rescisión era un asunto contractual y no administrativo, que no existía un acto de autoridad.
Esta visión desconoció el régimen especial que otorga a la Comisión Federal de Electricidad facultades unilaterales con efectos coercitivos y por tanto se apartó indebidamente del estándar constitucional y jurisprudencial. La sentencia del Tribunal Colegiado establece que la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo un ente público aún como empresa productiva del Estado. En materia contractual, su actuación usual entre iguales, pero la rescisión unilateral es un acto de autoridad. El artículo 59 bis otorga una facultad exorbitante derivada del derecho público. Por ello, el afectado puede impugnar la rescisión en el juicio contencioso administrativo. La sala responsable violó el derecho al acceso a la justicia al declarar improcedente el juicio. Se concede el amparo y se ordena reponer la resolución para reconocer la procedencia del juicio. Esta resolución tiene un impacto profundo porque define con precisión cuando los actos de la Comisión Federal de Electricidad son administrativos y cuando no. Evita que el particular quede indefenso ante la unilateralidad del Estado. Refuerza el control judicial sobre actos exorbitantes de empresas productivas del Estado y clarifica la interpretación del régimen especial energético establecido en 2003. Consolida la doctrina de que el derecho mercantil no puede desplazar totalmente al derecho público cuando existe acción autoritaria. La sentencia analizada a fondo la compleja naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad y establece criterios clave para distinguir actos privados de actos administrativos dentro del régimen de empresas productivas del Estado. El tribunal confirma que, aunque la Comisión Federal de Electricidad opera bajo un modelo corporativa y con su gestión supletoria, el derecho privado no puede desprenderse de su carácter público, esencialmente cuando ejerce facultades unilaterales que afectan al particular. La rescisión unilateral, por su contenido imperativo, constituye un acto administrativo impugnable, y así lo reconoce la sentencia al conceder el amparo.